La llave que presenta el pastor MacArthur es la llave de la llenura del Espíritu Santo. La llave de la llenura del Espíritu Santo. Y es como abrir una central de energía, menciona el pastor MacArthur ahí en su libro. Cuando accedemos a la llenura del Espíritu Santo, es como que abrimos una central de energía capaz de desbordar la energía y transmitir esa energía poderosa a otras personas. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, se refleja la luz de Cristo en sus vidas. Mucha gente intenta vivir la vida cristiana entendiendo mal el poder del Espíritu Santo. Tratan de infundir energía a sus vidas espirituales por otros medios. Es decir, tenemos posiblemente, hermanos, en nuestra cultura, idiosincrasia latinoamericana, tenemos un entendimiento distorsionado de lo que es el poder del Espíritu Santo. Tratan de infundir energía en sus vidas espirituales por otros medios. Procuran generar su propio poder. Buscan la asistencia de algún tipo de grupo de ayuda o indagan acerca de otras fuentes de energía. Todo menos recurrir a la única fuente de poder que Dios quiso que utilizaran, su Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que el pastor John Fullerton MacArthur presenta en su libro como la llave de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Los cristianos somos conscientes de que debemos diferenciarnos del mundo. Se nos manda a que nos amemos los unos a los otros, que obedezcamos al Señor, que oremos por nuestras necesidades, que llevemos vidas santas, que andemos en la luz y que seamos prudentes. A todo eso nos llama la palabra del Señor y nos llama a que obedezcamos al Señor como habíamos hablado en la llave de la obediencia. Pero simplemente no podemos hacer esas cosas de la obediencia plena que hablábamos en la llave anterior. No podemos hacer esas cosas con nuestras propias fuerzas o nuestras propias energías. Es decir, esa motivación que muchas veces creemos que es nuestra propia energía, no las podemos hacer. Todo lo que el Señor nos manda no es por nuestras propias energías. Debemos ser llenados y controlados por el Espíritu Santo, que es el único combustible, la sola y única fuente de energía que Dios ha provisto para una vida cristiana práctica. Es a través de la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura, hermanos, del Espíritu Santo, para los que estamos en Cristo, se refiere a la experiencia donde el Espíritu Santo toma el control y guía la vida de un creyente, manifestándose a través de sus pensamientos, acciones y actitudes. No es una experiencia única, sino una búsqueda continua de ser controlado y guiado por el Espíritu en todas las áreas de la vida. Es decir, no es que ocurre un momento nada más y después queda solo el individuo, sino que más bien, hermanos, en el creyente, en los que estamos en Cristo, es una búsqueda continua de ser controlados y guiados por el Espíritu en todas las áreas de la vida. Para que lo vayamos pensando ahora en todo este estudio de la llave del crecimiento espiritual. Fíjense bien, estar sin el Espíritu Santo en la vida cristiana puede compararse a estar sin luz en la oscuridad, sin una brújula en un viaje o sin un motor en su automóvil. Es decir, se carece de guía, de poder, de dirección divina necesarios para vivir una vida cristiana plena y fructífera. Es decir, todo, hermanos, el control de nuestra vida, Dios en su maravillosa misericordia nos dejó al Espíritu Santo
nos dejó al Espíritu Santo para que controlara todos los aspectos de nuestra vida. Es el mayor regalo que Dios nos dejó para poder vivir una vida plena y fructífera. El pastor MacArthur menciona ahí que hay un contraste y menciona el pasaje de Efesios, es un pasaje clave del Nuevo Testamento acerca de la plenitud del Espíritu Santo. El versículo 18 del Efesios 5 menciona: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. A todo el mundo le gusta disfrutar de la felicidad, rebosar de gozo, sentirse bien y poder sobrellevar cada situación. A todo el mundo le gusta estar en un estado de energía plena. A todo el mundo nos gusta estar motivados al tope de nuestra energía. Y esto no tiene nada de malo, hermanos, ¿verdad? Estar alegres, estar gozosos, estar con la motivación plena, no tiene nada de malo. La Biblia dice que hay tiempo para reír, habla de gritar de alegría y de nuevas formas que dan gran gozo. También hace referencia a un gozo inefable y glorioso. Dios quiere que su pueblo se muestre jubiloso, entusiasta, feliz y optimista. O sea, Él nos manda, así como menciona el pasaje de el versículo 18 de Efesios 5, donde el apóstol está mencionando que dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hay un contraste ahí con la felicidad. El problema es, hermanos, y el problema reside en cómo se genera la felicidad en nuestra vida actual. En nuestro mundo contemporáneo, donde hay tantas cosas sintéticas o disfrazadas, podemos concebir que alguien tuviera la idea de destilar gozo y también puede embotellar ese gozo. Y ya vamos a ver que el pastor menciona ahí ese contraste incluso con la bebida alcohólica. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido hoy, menciona el pastor. Hoy en día, millones de personas están buscando frenéticamente alguna alegría artificial en el fondo de una botella. O sea, hay personas, y en el mundo lo vemos, hermanos, que para estar felices tienen que embriagarse. Y algo parecido el contraste que menciona el pasaje de Efesios 5, donde habla de que no os embriaguéis con vino, sino que más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hace un contraste entre la embriaguez con vino y estás lleno del Espíritu Santo. La embriaguez, naturalmente, una cosa, es cosa de todos los países y culturas. En todos los países y culturas, a través de la historia de la humanidad, podemos observar que la embriaguez con algún tipo de bebida ha estado presente. Y el mundo entero se enfrenta a una importante epidemia de alcoholismo actualmente. Por todo el mundo, el ser humano, incapaz de encontrar la verdadera felicidad, trata de hallarla en el estupor de la embriaguez, en exceso de copas y de alcohol. Esa alegría que la gente quiere manifestar se busca a través de una botella de alcohol. Pero lo único que haya en ese estado de embriaguez, contrastado con lo que habla el apóstol ahí en el versículo de Efesios, contrastados con la llenura del Espíritu Santo, es un sustituto barato, falso, mortífero y artificial del verdadero gozo. Alegría que solo dura unas pocas horas. El Nuevo Testamento tiene diversas advertencias sobre el abuso del vino. Nos dice explícitamente que los borrachos no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:10. Pero también vemos que su consumo es mencionado como una práctica natural y legítima. La institución de la Cena del Señor, por ejemplo, se llevó a cabo con vino.
y la iglesia lo practicó así. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, Pablo reprendió a los creyentes que se embriagaban al tomar la cena, lo cual indica que la cena se realizaba con vino, que provocaba esa embriaguez, y no simplemente un juguito de uvas. Si los cristianos no deben excederse y embriagarse con vino, entonces ¿de dónde y cómo vamos a sacar el gozo y la felicidad que tenemos adentro, verdaderos como nuestro Espíritu Santo? ¿De dónde sacamos ese gozo? Es la pregunta, hermanos. ¿De dónde sacamos el gozo de venir el día del Señor, a adorarle, a alabarle, a cantarle, a adorar su nombre, a glorificar su santo nombre, a estar con nuestros hermanos? ¿De dónde sacamos ese gozo si no venimos embriagados? No nos echamos unas copas antes de venir aquí para venir alegres. ¿Pero de dónde sacamos ese gozo? La respuesta es bien clara, hermanos. Donde el Señor nos dice en ese Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Toda nuestra emoción, nuestro regocijo y nuestra felicidad son el resultado de llenarnos del Espíritu Santo. No de vino o de una bebida alcohólica o de cafeína que tomamos antes de venir. Ese gozo, esa felicidad, ese regocijo que tenemos, hermanos, de venir y de estar puntuales en la iglesia del Señor, con los hermanos, saludarlos. Ese gozo que tenemos, hermanos, es producto de la llenura del Espíritu Santo, no de algo artificial o meramente que podamos tomar para que haga efecto en nosotros. La Biblia lo repite en diferentes lugares. En Lucas 1:15, por ejemplo, en la profecía acerca del nacimiento de Juan el Bautista, se nos dice lo siguiente: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Desde ahí estaba ya el poder del Espíritu Santo provocando esa llenura. En otras palabras, Juan iba a encontrar su gozo y su poder motivador, esa energía y ese motor motivador, ese es su combustible. Juan lo iba a encontrar no en una botella o en el vino que iba a encontrar ahí donde iba a pasar, sino en la llenura del Espíritu Santo. Como ese hombre anduvo predicando, profetizando, con esas ganas, con esa energía, con ese ímpetu, con ese gozo y regocijo. No era porque andaba bebido, hermanos. No era porque estaba en un estado de éxtasis ahí en cada momento provocado por algo artificial, sino que era por la llenura del Espíritu Santo que había sido profetizado en él. ¿Y qué decimos de Hechos 2? Donde se relata la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés. Cuando salieron y empezaron a proclamar el mensaje, los no creyentes que tenían a su alrededor afirmaron que aquellos cristianos estaban llenos de mosto. Menciona el versículo 13 de Hechos 2. Y mosto es, ¿verdad?, la bebida de vino que provoca la embriaguez, el exceso de vino que provoca la embriaguez. Ellos pensaban que estaban embriagados con vino. Y lo que sugerían era que para que alguien se sintiera tan feliz, oiga bien, los no creyentes miraban a aquellos discípulos, ¿verdad?, tan alegres, gozosos con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y mire lo que decían. Pensaban de esas personas que iban a la iglesia o que estaban felices por esa llenura del Espíritu Santo. Mire lo que pensaban de ellas. Pensaban que estaban embriagados de vino. Pensaban que algo artificial estaba pasando con ellos. Pensaban, como decimos nosotros, ¿verdad?, que se habían echado algo. Estaban jubilosos
Y lo que sugerían era que para que alguien se sintiera tan feliz, fíjense bien, los demás, los que los observaban y que no eran cristianos y que no creían en Cristo, pero miraban en ellos esa alegría, ese gozo, ese regocijo, llenos del Espíritu Santo, pensaban que andaban bolos. Sugerían que para que alguien se sintiera tan feliz, jubiloso y sociable, tenía que estar borracho. Esa era la sugerencia de esas personas ahí. No podían entender la llenura del Espíritu Santo y lo que esa llenura provoca en los creyentes. Pero Pedro los corrigió. Miren el versículo 15 al 18. Pedro insiste que aquello era obra del Espíritu Santo, no del vino. La idea detrás de esto, hermanos, es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el comportamiento resultante se caracteriza por el gozo, la osadía y la falta de inhibición. Cuando estamos llenos de gozo, hermanos, se nos quita la pena cuando alabamos al Señor, cuando adoramos su nombre, cuando cantamos cánticos, lo hacemos con gozo. Cerramos los ojos, levantamos nuestras manos, hacemos los gestos de adoración que necesitamos hacer para expresar ese gozo. Eso provoca el Espíritu Santo en nosotros. Comparado y el contraste, que es lo que provoca la embriaguez con aquellos que andan bolos. El Espíritu Santo, cuando el cristiano, el verdadero creyente, se llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo controla su vida, hermanos, nosotros expresamos el gozo y nos volvemos osados en Cristo. Y hay una falta de inhibición, esa pena de cantar o de orar, de cerrar los ojos, de coordinarnos entre nosotros, de hablar entre nosotros, de expresarnos amor, se nos va a un lado. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el Espíritu Santo. Al igual que alguien manso, fíjense bien, al igual que alguien manso, cohibido y tranquilo, puede convertirse en todo lo contrario cuando anda bolo o se emborracha. Han de conocer ustedes personas así, hermano. Alguien que es bien tranquilo, ni habla, pero apenas se echa sus cuantas copas, es un hablantín y habla más de la cuenta. Así como los que agarraron ahorita ahí planeando un atentado supuestamente, ¿no? Bolitos. El carácter de esa persona, hermanos, cuando se emborracha o cuando se desinhibe, parece cambiar bajo la influencia del alcohol, volviéndose desinhibida, dando la impresión de que no le importa lo que los demás piensen de ella y abandonándose a los efectos que pueda producir. El apóstol Pablo habla precisamente de esta misma clase de influencia en aquellos a que Dios llama o llena con el Espíritu Santo. Esa misma provocación, eso que provoca el alcohol en aquellos que se emborrachan, es lo mismo que el apóstol presenta en un contraste para el mismo efecto en aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Los que están llenos del Espíritu Santo se entregan completamente al poder del Espíritu. Y el mismo tipo de gozo y regocijo que tantas personas buscan de manera artificial que los inunda. Cuando dejamos que el control de nuestra vida lo tenga el Espíritu Santo, hermanos, nos volvemos osados, gozosos, felices, expresamos la alegría y con nuestro testimonio damos luz al mundo que nos mira. Sin embargo, hermanos,
el apóstol está en realidad también contrastando el vino con el Espíritu Santo. Lo está contrastando, no lo está asemejando, ¿ok? Lo está haciendo un contraste, pero no está diciendo que son iguales. El exceso de vino controla a la persona por completo, pero al controlar esa embriaguez de alcohol y de vino, al controlar a la persona por completo, es capaz de engendrar perversidad en su vida y en su corazón. A manera de contraste, la llenura del Espíritu Santo también controla enteramente a las personas que están en Cristo. La llenura del Espíritu Santo capacita al individuo para una verdadera rectitud. Lo controla y lo va capacitando. No lo lleva a la perversidad como el alcohol, sino que más bien, hermanos, provoca en él una verdadera rectitud. Eso es lo que el apóstol presenta. La influencia controladora del Espíritu Santo provoca el combustible divino para llevarnos a una vida diferente. No a una vida desordenada ni de perversidad o maldad que provoca el vino o el alcohol en las personas que las controla el vino y el alcohol. Sino que el apóstol presenta de manera de contraste que la llenura del Espíritu Santo controla a las personas que están en Cristo para llevarlos a la rectitud y a una vida diferente. Libre y también desinhibida, y con ella glorificar al Señor. Muchas veces nos cuesta, hermanos, esto. No dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No le cantamos como deberíamos de cantarle, llenos del Espíritu Santo. No leemos la palabra como deberíamos de leerla, con esa honra y reverencia, como que estamos controlados por el Espíritu Santo. Sino que batallamos en no ceder. Y mire lo que habla la palabra. Ese contraste con aquellos que están embriagados con alcohol, que se desinhiben totalmente y el control de sus vidas lo tiene esa borrachez. Y el contraste que hace el Espíritu Santo con la llenura y cómo controla nuestra vida para una vida diferente. Una vida libre, una vida desinhibida y con ella glorificar a Dios. Exactamente lo contrario de lo que es una vida controlada por la embriaguez, donde solo deja perversidad y violencia en la mayoría de los casos. Efesios 5:18 lo vimos y nos ordena: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso realmente? El pastor MacArthur menciona ahí en su libro que dice, permítame señalar antes de nada algo emocionante y fundamental, dice el pastor MacArthur. Todo cristiano posee el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios 6:19, donde Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, ya estamos, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Si somos creyentes, hermanos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice Romanos 8:9? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que cada creyente posee el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no necesitamos pedirlo. Si ya Cristo obró en nosotros y tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nuestro interior y ha estado ahí desde el momento de nuestra salvación.
No necesitamos pedirlo, Espíritu Santo ven y transforma. No, ya mora en nosotros, Él camina en nosotros. Lo que sí podemos hacer, hermano, es pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que esté ahí presente en cada una situación, pero no decirle que venga a nuestra vida. Pablo nunca dice, sean morada del Espíritu Santo. El Espíritu ya habita en el creyente. Tampoco Pablo declara, sean bautizados en el Espíritu, porque el cristiano ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo cuando se convirtió. 1 Corintios 12:13. Ni dice tampoco el apóstol, sean sellados con el Espíritu, puesto que los creyentes ya poseemos ese sello del Espíritu. Tener al Espíritu, ser morada del Espíritu, haber recibido el bautismo del Espíritu o haber sido sellados con el Espíritu, son cosas que se efectuaron en nosotros en el momento de nuestra salvación. Eso ya quedó así. Ese trabajo lo hizo el Señor en nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, literalmente es, permitan al Espíritu de Dios que ya está en ustedes, que lo llene continuamente, que nos acompañe continuamente. Pero el Espíritu está con nosotros. El tiempo del verbo en griego implica sean constantemente llenos. Es decir, lo que está diciendo es que constantemente sean llenos del Espíritu Santo. Manténgase llenos. Eso es lo que dice según la traducción del verbo griego. Es un tiempo de acción continua. Continua. Manténganse continuamente llenos del Espíritu Santo. Pero aquí hay un trabajo, hermanos, que el mismo Espíritu Santo hace en nosotros. Y es donde viene ya la parte humana de nuestra actitud. O sea, el comportamiento, nuestra práctica. ¿Cómo se va evidenciando esto? Cuando nosotros, hermanos, con nuestra actitud, procedemos a dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Pero muchas veces con nuestra actitud y nuestro comportamiento no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Ya está con nosotros. Pero como nosotros con nuestra actitud, hermanos, obstaculizamos en algún momento esa forma de proceder de la llenura del Espíritu Santo. Pablo no se refiere a una segunda obra de gracia. No es decir, no es que va a venir otra vez el Espíritu a usted. Ser lleno del Espíritu no es una experiencia de una sola vez, ni supone subir un escalón para llegar a un nivel más alto de espiritualidad. Ser lleno del Espíritu significa únicamente dejar que el Espíritu de Dios, que ya se encuentra dentro de nosotros, nos controle. Solo es de dejarnos. El problema, hermanos, es que no nos dejamos. Y si queremos crecer espiritualmente, el pastor MacArthur presenta ahí en este libro que una de las formas y llaves para crecer espiritualmente es a través de dejarnos llenar por el Espíritu Santo, que ya habita en nosotros, y lo único que podemos acceder a esa llave es a través de esa llenura completa, continua del Espíritu Santo en nosotros. También nosotros necesitamos ser llenos vez tras vez, cediendo el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Jamás llegaremos a una situación en la que podamos decir, ya tengo la plenitud, no preciso más, no necesito más de llenura, ya estoy lleno. Nunca podemos decir eso. Nunca vamos a llegar a decir eso, porque continuamente el Espíritu nos está llenando. La llenura del Espíritu Santo representa una experiencia continua, día a día. Día a día, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo. Debemos aclarar lo que no significa también ser llenos.
Algunos pueden pensar que es como echar un líquido dentro de un vaso para llenarlo, menciona el pastor. Pero esa no es una buena analogía. Dice él ahí en su explicación, en un apartado del libro, dice, permítame ilustrárselo con un ejemplo, dice el pastor MacArthur. Hay un tipo de gaseosa de distintos sabores que puede prepararse a partir de una tableta efervescente como el Alka-Seltzer, ¿verdad? O hay unos bebidas que son a través de tabletas. Sumerja la tableta en un vaso de agua y su sabor impregnará todo el líquido. Esa pastilla, menciona el pastor, concentrada y compacta, tan eficaz, no tendrá efecto alguno si se queda en el fondo del vaso. Hay que liberar su energía para llenar el vaso y convertir el vaso en algo nuevo. Hasta meneamos ese botecito para que haga completamente la efervescencia. Si la tableta tiene sabor de uva, obtendremos un vaso de gaseosa o de jugo que sepa esa fruta, ya que el aroma de la pastilla es lo que determina el sabor del agua. La efervescencia agarra el aroma y provoca un sabor en todo el vaso. Pero si la pastilla se queda en el fondo, no provoca eso. Eso describe, en cierto modo, cómo actúa el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Está presente todo el tiempo en el cristiano, como una fuerza poderosa, compacta y concentrada de energía divina. Es como una pastilla que está ahí. La pregunta es, ¿ha tenido la ocasión de liberar su poder para llenar nuestra vida a fin de hacernos como Él es? ¿O solo se queda en el fondo? El cristiano que no se entrega al Espíritu de Dios no manifestará la vida de Cristo. El cristiano que no se entrega al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios controle su vida, no manifestará la vida de Cristo. Por mucho que vengamos a la iglesia, hermanos, somos cristianos, somos creyentes. El Señor nos salvó. Pero no vamos a manifestar la vida de Cristo y no vamos a crecer espiritualmente si no venimos, cuando venimos a la iglesia o a la congregación del Señor, en el día del Señor, a adorar al Señor, si no lo hacemos con esa llenura del Espíritu Santo. Si cuando cantamos, cuando adoramos, no permitimos que el Espíritu Santo controle la vida, en ese momento tan especial de adoración, estamos perdiendo una oportunidad valiosa de crecer espiritualmente. Si usted, hermano, quiere cantar con los ojos cerrados, si quiere alabar al Señor levantando sus brazos, hágalo. El Espíritu Santo controla su vida y la gloria y honra es para el Señor. Usted lo está haciendo para crecer espiritualmente. El Espíritu de Dios controla su vida y solo debemos dejar que el Espíritu Santo haga ese trabajo de efervescencia en nosotros. El Espíritu de Dios tiene que impregnar nuestra vida para que con nuestra vida irradiemos ese Espíritu de Dios. No podemos hacer nada sin ser llenos del Espíritu. Y hace también el pastor MacArthur, les traje ahí el fragmento de esta analogía que él menciona. Dice, si tengo un guante y le digo que toque el piano, ¿qué hará ese guante? Nada. El guante no puede tocar piano. Pero si me pongo el guante y toco el piano, ¿qué pasa? Hay música. Al meter la mano en el guante, este se mueve. El guante no adopta una actitud piadosa y dice, oh mano, muéstrame el camino que debo de seguir. No dice nada, simplemente toca. La gente llena del Espíritu Santo no va por ahí dando traspiés ni murmurando para descubrir lo que Dios quiere que haga. Simplemente
se pone en acción. Las personas se preguntan a menudo, ¿cómo puedo saber cuál es mi don espiritual? La mejor manera de descubrirlo es viviendo una vida llena del Espíritu y observando lo que Dios hace por medio de nosotros. Y luego mirando retrospectivamente y diciendo, eso es lo que hago cuando Dios me controla. Al parecer, ese es mi don. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos controla, debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego observar qué es lo que ha pasado con los dones espirituales que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Y decir, ver para atrás y decir, eso hice cuando el Espíritu Santo controló mi vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No hay necesidad de ponerse a analizar demasiado. El problema de muchas congregaciones, hermanos, es que al Espíritu Santo lo analizan demasiado. Ese control del Espíritu Santo lo analizan. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Me voy a ver mal? ¿Qué va a pasar si hago esto? Lo analizan demasiado. De lo que se trata es de liberar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es meramente una cuestión de decidir. ¿Lo libero o no lo libero? ¿Tengo la pastilla del jugo en el fondo del vaso? ¿Muevo el vaso o no lo muevo? Cuando nos levantamos por la mañana, decidimos qué ropa vamos a ponernos, a usar. A continuación decidimos lo que vamos a comer en el desayuno. Y así seguimos tomando decisiones durante el día. La vida llena del Espíritu Santo consiste en entregar cada decisión al control del Espíritu Santo. Y así, hermanos, vivimos una vida llena del Espíritu Santo continuamente, no solamente por ratos, sino que continuamente en todas las decisiones que tomamos a diario. En cierto sentido, hermanos, así es como el Espíritu Santo llena la vida del cristiano. Él ya está presente en nosotros. El Espíritu Santo ya está presente en nosotros, listo para hacer esa efervescencia y estallar con su poder. La cuestión no es si lo tenemos o no lo tenemos, sino más bien si su poder está llenando nuestra vida y controlando cuanto decimos, pensamos y hacemos. Ser llenos del Espíritu Santo significa permitirle a Él que se libere e impregne nuestra vida entera, llenándonos a todos en todos los niveles, para que podamos llegar a ser como Él. Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, esta llave de la llenura del Espíritu Santo es vital para nosotros. Si queremos usar la llave, aquí estamos aprendiendo cómo liberar ese poder del Espíritu Santo. Ya está ahí. Somos el vaso y el poder del Espíritu Santo está ahí como una pastilla efervescente. Solo está, hermanos, de que liberemos ese poder. Para comprender mejor lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, consideremos algunos pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a otros tipos de llenura. En Juan 16:6, por ejemplo, después de que Jesús dijera a sus discípulos que se iba, estos se llenaron de tristeza. Esto es, se sintieron abrumados de pena. Todo controló, esa tristeza controló la vida en ese momento. Así de llenos fueron los discípulos. En Lucas 6:11, después de que Jesús se presentara como el Mesías, los escribas y los fariseos se llenaron de furor. En otras palabras, esa llenura de furor o de tristeza, y ese furor en especial de los fariseos,
era un sentimiento de rabia que se apoderó por completo de ellos. Hechos 5:3 nos cuenta que Satanás llenó el corazón de Ananías, dando a entender que éste sucumbió al poder del maligno. De esta manera vemos que la palabra lleno significa estar totalmente a merced de una emoción, un poder o una influencia particular. Cuando alguien dice estoy lleno de tristeza, estoy lleno de enojo, lleno de furor, lleno de odio podría ser, usted está a merced de ese poder y de esa influencia. Así como los borrachos que hablábamos al principio, ¿verdad? Están controlados por la embriaguez, controlados por el alcohol. No pueden ser felices y gozarse si no están llenos de bebida. Esa misma llenura y efecto en nuestras emociones provoca la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos decir que somos controlados por el Espíritu Santo si no mostramos una emoción verdadera cuando venimos y estamos con nuestros hermanos y delante del Señor. En Hechos 4:31 se nos dice también, cuando los creyentes hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu de Dios los consumía de gozo, poder, energía e influencia. En consecuencia, hermanos, estas personas que estuvieron ahí congregados pudieron salir gozosos, sin inhibiciones, liberados por sus propios egos, de sus propios egos, totalmente entregados y de este modo predicar a Jesucristo con valentía. La vida de estos creyentes en ese momento que estaban congregados y que menciona que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, la vida de ellos, hermanos, cambió y fueron capaces de predicar a Jesús, a su Cristo, el Evangelio, con valentía. Lo mismo puede sucedernos a nosotros. Quizás estamos esperando un temblor. Quizás estamos esperando una manifestación ahí extraterrestre. Podemos quedar tan a merced del Espíritu Santo que seamos plenamente controlados por Él. Sabemos, tenemos su escritura, la palabra de Dios, que nos menciona todos los hechos pasados, presentes y futuros. La verdad expresada. Entonces, la influencia echará fuera nuestros temores, nuestras limitaciones y seremos llenos del Espíritu Santo para expresar gozo, felicidad y valentía. El resultado de ese poder del Espíritu Santo llenando nuestras vidas será osadía y un enorme regocijo, una felicidad apasionante que sobrepasará cualquier otra, proporcionándonos gozo sobre gozo, porque Él controla y cautiva cada parte de nuestro ser. Pero ¿cómo pasa eso en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo lo podemos experimentar? El pastor MacArthur en su escrito menciona que la manera en que pasa, hermanos, que sucede esto del temblor, ¿verdad? Sucede cuando nos rendimos al Señor. Cuando usted se vuelve
controlado por el Señor, cuando usted se rinde ante Él. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar por completo bajo su influencia. ¿Cómo sucede esto realmente? Se trata únicamente de rendir nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras posesiones. Cada una de nuestras áreas de la vida, hermanos, debemos de rendirlas por completo al control del Espíritu Santo y decir: quiero que el Espíritu de Dios sea la influencia irresistible y controladora de mi vida. Solo así, hermanos, dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestra vida. Cuando nos rendimos a Él, cuando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, las rendimos al control absoluto de Dios. El contexto de Efesios 18 que observábamos al principio indica exactamente lo que significa ser llenos del Espíritu. El apóstol Pablo pasa a enumerar algunas de las cosas que hace la persona que está llena del Espíritu Santo. Escuche bien lo que menciona el apóstol en este momento, en esa parte del pasaje. La persona llena del Espíritu Santo canta canciones. La mujer llena del Espíritu Santo se somete al esposo. El esposo lleno del Espíritu Santo ama a su mujer. Los hijos llenos del Espíritu Santo obedecen a sus padres. Un padre lleno del Espíritu Santo no enoja a sus hijos. El empleador lleno del Espíritu Santo es justo con sus empleados. Todas estas son manifestaciones de una vida llena del Espíritu Santo. Revisemos ahora Colosenses 3:16. La palabra de Cristo dice ahí, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Lo mismo que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, en los versículos 16 al 23 que acabamos de leer. Por lo tanto, menciona el pastor, ser lleno del Espíritu Santo equivale exactamente a permitir que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Debe ser la misma cosa, ya que producen justamente los mismos fenómenos en la vida de las personas. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. El mismo efecto controlador tiene en la vida de las personas. Demos ahora un paso más y hagamos una comparación adicional, menciona él. Ser llenos del Espíritu Santo es estar conscientes de Cristo. Es prácticamente lo mismo que participar profunda y generosamente en todo lo que Jesucristo es y en lo que se dice acerca de Él. La verdad que Jesús habló y lo que enseña acerca de Él deberían gobernar cada uno de los actos, palabras, impulsos internos, motivos ocultos y deseos de nuestro corazón. Al estudiar la palabra de Dios, permanecer en ellas y dejarla morar abundantemente en nosotros, nos volvemos cristocéntricos y seremos conscientes de Cristo. Es lo mismo que ser llenos del Espíritu. Para decirlo de otra manera, ser llenos del Espíritu significa vivir cada momento como si estuviéramos en presencia de Cristo. Podemos levantarnos por la mañana y decir en nuestro corazón, buenos días, Señor, este día es tuyo. Y simplemente quiero que sigas recordándome todo el tiempo que estás a mi lado. Es lo único que podemos hacer, hermanos. ¿Puede haber algo más práctico que eso? ¿Es difícil hacer eso para los cristianos? Pedirle al Señor, entregarle, rendirse ante Él en su día y recordarle que esté a su lado. ¿Es difícil hacer eso? Cuando Satanás o sus agentes se presentaron para tentarnos,
o se presentan para tentarnos, podemos decir: Cristo, sé que estás en mí, dame poder, reprende a Satanás y sus potestades. Señor, Satanás me está tentando y necesito tu fuerza ahora mismo. ¿Podemos decir eso? Estar llenos del Espíritu también nos proporciona y ayuda prácticamente para la toma de decisiones. Podemos decir: Señor, no sé qué camino seguir. Tengo dos opciones que tomar. Estoy en una bifurcación, diría el pastor Manuel. Muéstrame el camino. Si es usted realmente consciente de Cristo, le dejará que guíe sus decisiones a manera que avanza en el día. Si verdaderamente estamos pidiéndole al Señor que nos acompañe día a día y que el poder del Espíritu Santo esté con nosotros en nuestras decisiones, las decisiones no van a ser complicadas, hermanos. Siempre hay una decisión, tiene dos caminos. Una decisión tiene dos caminos: el correcto o el incorrecto. Está en esa bifurcación. Dos senderos. Pero cuando usted le pide al Señor que lo guíe en sus decisiones y que constantemente esté ahí, la decisión es fácil. ¿Ha aprendido usted a vivir consciente de Cristo? ¿Piensa habitualmente en Él y reconoce que está presente en su vida? Esto equivale a estar lleno del Espíritu. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si fijamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el Espíritu nos rehará a su gloriosa semejanza. Esto es lo máximo en el crecimiento espiritual, hermanos. Y solo sucederá cuando estemos totalmente rendidos, entregados y absortos en el Espíritu. Cuando nos entregamos a Él, cuando nos rendimos a Él. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor, no a pensar en otra cosa, hermanos. No a pensar en lo que está pasando allá, sino a rendirse en su alabanza, en su gloria, en su amor por sus hermanos. Cuando venimos con esa actitud, venimos por el camino correcto a rendirnos ante Él. Otra forma que presenta el pastor MacArthur en su libro de cómo podemos crecer espiritualmente con la llave de la llenura del Espíritu Santo es cantando y alabando. Nos hemos referido una y otra vez al gozo que procede de ser llenos del Espíritu. Dicho gozo es la consecuencia ineludible del control del Espíritu Santo en la vida de alguien. Cuando usted está gozoso en el Espíritu, es porque el poder del Espíritu Santo ha controlado su vida. Efesios 5:19 señala el resultado de una vida llena del Espíritu. Miren lo que dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No importa si usted es bueno o malo cantando. De lo que se trata, hermanos, es de cantar y alabar al Señor desde su corazón, siendo llenos y controlados por el Espíritu. No por lo que dirán, no por lo que van a ver en usted y que le va a dar pena o le va a dar, sino siendo controlado por el Espíritu Santo, puede cantar y alabar al Señor. Otra forma para poder crecer espiritualmente con la llenura del Espíritu Santo es dando gracias. Además de cantar, hay otra consecuencia más en la plenitud del Espíritu: la acción de gracias. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos llenos del Espíritu, conscientes de Dios, dan gracias por todo. Solemos tener una larga lista de peticiones. Y en la iglesia también, ¿verdad? E incluso quejas. Pero por lo general nos quedamos muy cortos con nuestra lista de acción de gracias. Eso no podría decirse de cierto dirigente singularmente alegre y lleno de alabanza de los cristianos primitivos. El dirigente era el apóstol Pablo. En cuanto a él, hay que decir que la gratitud era una cuestión de principio mucho más importante que la emoción. Era un asunto mucho más de deber que de éxtasis. Allá donde iba Pablo, lo hacía revestido de un manto de alabanza. Observamos siempre los escritos de Pablo, donde la alabanza y la acción de gracias estaban presentes siempre. Ciertas personas, si es que alguna vez se atavían de agradecimiento o agradecen, lo hacen como quien lleva una flor en el ojal, menciona el pastor. Pero no sucedía así con Pablo. La gratitud constituía todo su atuendo. Pablo rebosaba de gratitud. La alabanza se hallaba entretejida en el paño de su vida y quería que esto fuera igualmente cierto de sus hermanos cristianos en todas partes. Tanta era su insistencia sobre el punto que se le recomendó enérgicamente a la iglesia de los colosenses en forma de un imperativo en 2 palabras. Él le recomendó a la iglesia en Colosenses 3:15 lo siguiente. Y les dijo: sed agradecidos. Es una forma de poder mostrarse, además de rendidos, cantando y alabando, también ser agradecidos, y las acciones de gracias llenan del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, hermanos, para ir cerrando, la madurez espiritual que menciona en todo este apartado de la llave de la llenura del Espíritu Santo provoca una madurez espiritual en la vida de los creyentes. En la vida cristiana no es posible ser controlado por el Espíritu o bien dominado por la carne. No hay 2 formas. Esas 2 formas no pueden estar juntas. Como decíamos, hay 2 senderos: o ser controlado por el Espíritu o ser controlado por la carne. El apóstol Pablo contrastó a las personas espirituales con las carnales. Todos los no creyentes son carnales. No pueden hacer nada al respecto. Por otro lado, los creyentes tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, de modo que son espiritualmente por naturaleza. Pero a veces los creyentes se dejan influir por la carne y pueden comportarse de manera carnal. El crecimiento a la imagen de Cristo se produce solamente cuando somos espirituales, cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, cuando andamos en el Espíritu y siendo llenos del Espíritu Santo. Si nos conducimos carnalmente, impedimos nuestro propio crecimiento espiritual. Nos quedamos atrofiados espiritualmente. Seguimos siendo hijos de Dios, creyentes verdaderos, pero no crecemos espiritualmente. Pablo escribió a los corintios lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:12. En otras palabras, hermanos, el apóstol solo los podía alimentar de la leche, las verdades básicas. Cuando venimos a Cristo somos alimentados con leche, con las verdades básicas de la palabra. Porque la carnalidad de los corintios les había impedido crecer espiritualmente. Le faltaban los dientes espirituales necesarios para masticar la comida sólida. El crecimiento puede darse únicamente cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle. No podemos crecer espiritualmente. No podemos llegar a ser maduros espiritualmente hablando, hermanos, si no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para que controle nuestra vida? A través de rendirnos, a través de cantar y alabar al Señor de manera espiritual y también por medio de su palabra. El crecimiento espiritual y la madurez completa se alcanza únicamente siendo llenos del Espíritu Santo como norma en nuestra vida de principio a fin. La llenura del Espíritu Santo en la vida espiritual de los creyentes es una de las llaves para el crecimiento espiritual que el pastor John Fullerton MacArthur nos muestra en el libro de las llaves del crecimiento espiritual, que es donde basamos este estudio. Que Dios los bendiga, hermanos.